Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una grabación más, a un video más del canal Doctor.es, este canal que surge para tratar de ayudar a solucionar parte de las dudas que todos tienen con respecto al tema de la COVID-19 y qué cosa es lo más correcto para hacer con ella. Hoy día voy a responder una pregunta sugerida por la doctora Andrea Bucher. Ella es pediatra en BIB Asociados, si no me equivoco, en BIB Pediatras, apasionada de la medicina desde hace muchos años. Estoy seguro que la pueden encontrar a través de sus redes sociales. Andrea me pregunta algo que en realidad mucha gente tiene dudas en este momento, y es acerca de cuándo definir que un paciente está de alta, cuándo definir que un paciente ya no es contagioso, cuál es la estrategia para definir esto. Y la verdad es que es una pregunta muy interesante, pero a la vez muy difícil de preguntar, y es la que vamos a desarrollar, muy difícil de responder, y es la que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Mi nombre, para los que no me conocen, es Estefano Málaga. Yo soy médico internista, médico COVID desde que empezó la pandemia, y tengo estudios de especialización en investigación científica a través de la Universidad de Harvard y a través de la Universidad de San Martín de Porres. Esta pregunta en realidad cobra una especial atención en estos días porque acaba de salir una publicación supuestamente hecha por investigadores en Singapur, mencionando que después de 11 días una persona ya no estaría contagiando. He tratado de validar esa publicación y no encuentro la publicación. O sea, encuentro el artículo científico rebotado muchas veces en varias agencias de noticias, pero cuando trato de encontrar la fuente original del artículo, este no está publicado. Entonces, lo voy a considerar como información inválida, como información que no puede hacer que uno juzgue o que uno determine cuándo es que un paciente en realidad se encuentra de alta o es posible que ya no esté contagiando. Hasta que ese artículo no esté publicado y uno no lo pueda revisar, les recomiendo fuertemente a todos ustedes que no consideren eso como una noticia verdadera. El Center for Disease Control, el Centro para Control de Enfermedades de los Estados Unidos, tiene un protocolo que se está utilizando ya desde hace bastante tiempo para el manejo de los casos que tienen que descargarse a casa, es decir, que en los que se considera que es seguro que el paciente puede ser descargado a casa por considerarse que ya no es un factor de riesgo. Y aún así, cuando estos pacientes son descargados a casa, se les recomienda que por lo menos durante unos 7 días más conserven las medidas de precaución como si aún estuvieran transmitiendo enfermedades, porque lo que es cierto para la mayoría de casos no es cierto absolutamente para todos los pacientes, y entonces existe siempre la preocupación de que la persona pueda seguir contagiando, y entonces es mejor tener un poco más de precaución de la cuenta que pecar de confiado y que al final el paciente siga contagiando la enfermedad. Entonces, esta estrategia es basada o tiene 3 determinantes en función del tipo de paciente que tenemos delante. Uno es basada en test de evaluación, la otra es basada en sintomatología del paciente y la otra es basada en el tiempo transcurrido de la enfermedad. Vamos a tratar de explicar un poquito cada una para que quede lo más claro posible, para que si alguno de ustedes tiene un familiar que está contagiado o ustedes mismos están contagiados, puedan tener una idea de cuán seguro es en este momento, digamos, acercarse al paciente. Esto es un poco difícil, pero vamos a tratar de que sea lo más didáctico posible. Y les recuerdo a los colegas médicos que este canal no es un canal dirigido a profesionales de la salud, es más bien dirigido a aquellas personas que requieren aliviar sus dudas y que no tienen acceso a información, digamos, fidedigna, con tanta cosa que está circulando hoy en día en las redes sociales y tantas mentiras que están circulando en las redes sociales. Vamos a enfocar primeramente el cuadro de sintomáticos, es decir, en qué momento uno puede decir que un paciente sintomático ya podría estar no transmitiendo enfermedades. Lo primero que se tiene que cumplir es que tienen que haber pasado por lo menos 10 días desde el inicio de la enfermedad, llamando como inicio de la enfermedad el inicio de los síntomas que este paciente puede haber tenido. Si han transcurrido menos de 10 días, de ninguna manera hay que considerar la posibilidad de que este paciente no esté transmitiendo la enfermedad. Entonces tiene que haber transcurrido por lo menos 10 días, y el segundo factor importante es que debe estar por lo menos 3 días sin fiebre
sin estar utilizando medicamentos que atenúen la fiebre. Es decir, un paciente que ha desarrollado fiebre tiene que estar por lo menos 3 días sin fiebre, sin estar utilizando paracetamol o ibuprofeno para poder controlar la fiebre. Entonces, 10 días del inicio de síntomas o más, y por lo menos 3 días sin fiebre, y sumado a esto de 3 días sin fiebre, 3 días o más con mejoría de los síntomas respiratorios de manera marcada. Estamos hablando de que hay, por supuesto, pacientes que van a tener 3 o 4 semanas de enfermedad, que van a estar hospitalizados ese tiempo y que presuntamente una buena parte de esos días en realidad el virus ya no los esté acompañando. Pero lo que ocurre es que el virus ingresa al organismo, genera el daño, el cuerpo lo elimina, pero los síntomas pueden persistir por presencia de alguna otra infección agregada que pueda seguir dando fiebre, por ejemplo, o pueden persistir debido al daño que el virus ya causó. Entonces, una aproximación, sobre todo en los casos que tienen pacientes, o digamos, en los casos en los que tenemos personas con síntomas leves o moderados, un paciente con más de 10 días de inicio de síntomas y con por lo menos 3 días sin fiebre y 3 días sin síntomas respiratorios o con una clara mejoría de los síntomas respiratorios, se podría considerar un paciente que ya no está contagiando. Sin embargo, yo igual recomendaría a este grupo de pacientes que traten de mantener las medidas de aislamiento por lo menos por 7 días más. Ya podría yo darle de alta a la casa si fuera un paciente que se hospitalizó básicamente por aislamiento, pero le recomendaría que siguiera utilizando la mascarilla dentro de la casa y siguiera manteniendo la distancia con el resto de familiares en la medida de lo posible. Recordemos que hasta ahora el principal método para evitar el contagio no es ningún medicamento, no es ningún antiviral, no es ningún corticoide, no es la mascarilla. El principal método para evitar la enfermedad es el distanciamiento social y la distancia, digamos, recomendada es 2 metros o por lo menos más de 1,5 metros. Entonces, consideremos eso. Por cierto, si la información que te estoy brindando te parece interesante, te invito a que te suscribas al canal y me ayudes a compartir esta información para otras personas que puedan necesitarla. El segundo caso, la segunda evaluación a considerar es el uso de métodos diagnósticos. Este no es mi favorito, pero se está usando bastante. Y desafortunadamente aquí en Perú tenemos una cierta limitación. En otros países utilizan este que voy a describir porque tienen disponibilidad de un tipo de prueba específico que es la prueba molecular. Se supone que, al igual que en el caso anterior, el paciente ya no presenta fiebre sin estar utilizando medicamentos que controlen la fiebre, sin estar utilizando medicamentos antipiréticos, ibuprofeno, paracetamol, algún otro medicamento que ustedes utilicen. Se supone que no tiene síntomas o de otro tipo, sobre todo síntomas respiratorios. Síntomas como dolor de espalda, dolor de pecho, opresión ligera en el pecho o un punto doloroso específico en el pecho, cierto nivel de cansancio pueden mantenerse varias semanas más. Eso no significa que la persona esté con enfermedad activa, pero síntomas respiratorios sí hacen pensar que la persona pueda estar todavía con enfermedad activa. Entonces, no fiebre, no síntomas respiratorios, una disminución marcada en los niveles de tos sobre todo. El paciente debiera ser negativo a 2 pruebas moleculares consecutivas tomadas con 24 horas de separación. Sabemos que aquí se están haciendo pocas pruebas moleculares a comparación de otros países y estamos utilizando en casos en los que necesitamos salir de la duda del diagnóstico inicial, pero no se están utilizando para descargar al paciente a casa. Esta prueba, sin embargo, esta idea de tener 2 pruebas moleculares consecutivas obedece al hecho de que lo que busca la prueba molecular es identificar al virus o por lo menos a fragmentos del virus presentes en el tracto respiratorio que puedan ser los que estén ocasionando que son los que van a ocasionar el contagio. Entonces, el no tener consecutivamente 2 días una prueba molecular, una prueba de PCR o una prueba de hisopado, como le quieran llamar, positiva, podría indicar que el paciente ya no está, emitiendo virus que puedan contagiar a otras personas. Igual se le pediría al momento del alta que lleve 7 días de cuidados en casa usando mascarilla y guardando la distancia social. Aquí en Perú no tenemos tantas pruebas moleculares, entonces una alternativa es probar con una prueba de test rápido
en la cual la persona salga positiva para IgM y hayan transcurrido más de 10 días desde el inicio de la enfermedad, no tenga síntomas, no tenga fiebre y luego de haber aparecido positivo para IgM aparezca el anticuerpo IgG. El anticuerpo IgM es el anticuerpo inicial que aparece cuando una persona está empezando a combatir la enfermedad, pero es el anticuerpo de etapa aguda. Este anticuerpo de etapa aguda generalmente aparece a los 10-12 días. Entonces, una persona que ya tiene IgM y que ha dejado de tener síntomas respiratorios o fiebre en el que aparece el anticuerpo de tipo IgG, se supone que es una persona que tiene cierto nivel de inmunidad que va a mantener por cierto tiempo, y al tener este anticuerpo, en teoría los virus están siendo neutralizados, por lo cual la persona podría ser dada de alta. Ahora bien, hay gente que piensa que para dar de alta el IgM tiene que estar positivo y el IgG positivo y el IgM negativo. Y el problema es que el IgM puede mantenerse positivo hasta por 5 semanas y eso no significa que la persona siga siendo enfermedad activa. La presencia del anticuerpo de tipo inmunoglobulina G o IgG es el que te dice que ya está entrando en un estado de inmunidad y que va a conservar esa inmunidad por un buen tiempo. Entonces, dado que aquí no tenemos pruebas moleculares a demanda, podríamos hacer una mezcla entre la idea sintomática y, en ausencia de una prueba molecular, la presencia de un test o una prueba rápida en la cual ya haya presencia de anticuerpos de tipo IgM. Y luego está la estrategia del tiempo, que igual van a notar que combina un poco la idea anterior. Se supone que la persona tiene que tener 10 días, pero esta vez ya no es desde el inicio de síntomas, sino desde el primer test positivo, y en el momento de darle el alta debería estar sin síntomas. No fiebre por 3 días, sin estar usando antipiréticos y no síntomas respiratorios. En esos casos es que el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos le da de alta a los pacientes y les indica que en casa durante 7 días más por lo menos sigan guardando medidas de distanciamiento social y utilicen mascarillas. ¿Cuál es el tema aquí? Nuestra disponibilidad de pruebas moleculares. Hay un grupo de pacientes que, sin embargo, no se pueden basar en ninguna de las 3 estrategias anteriormente mencionadas, que es el grupo de pacientes inmunocomprometidos, porque ellos van a tardar más en controlar la emisión de virus. Y los pacientes inmunocomprometidos son pacientes con cáncer, pacientes con diabetes, pacientes que tienen enfermedades reumatológicas en las cuales han estado utilizando gran cantidad de corticoides por largo tiempo. Este también es el motivo por el cual los médicos no recomendamos corticoides dentro de los primeros días de la infección, porque es muy importante que el sistema inmune esté plenamente activo para identificar al virus, producir los anticuerpos de tipo IgM y luego producir los anticuerpos de tipo IgG, y después de unos 10 días aproximadamente es que nosotros podemos empezar a dar tratamiento con corticoides para apagar el sistema inmune si es que este se ha encendido demasiado y puede ser la causa de mortalidad para el paciente. En mi caso particular, dado que no tenemos anticuerpos, no tenemos pruebas moleculares así nomás, yo hago un poco una combinación de lo que les expliqué, la sintomatología clínica, que es la que en realidad debería primar para dar el alta, y un poco la prueba de laboratorio, básicamente para darle algo tangible, algo que el paciente pueda ver y que le permita sentirse un poco más tranquilo. Quiero recordar que en realidad hay una variable más, una variable adicional, que es la que se ha estudiado en pacientes o personas asintomáticas, las cuales, contrario a lo que mucha gente anda diciendo en internet, no son inmunes simplemente, sino que son personas que se están dedicando a esparcir el virus entre los pacientes, y aproximadamente la mitad de ellos, 45-50%, pueden contagiar a otra gente siendo plenamente asintomáticos hasta por 14 días desde la fecha de la infección. Como no sabemos cuándo es la fecha de la infección, es muy difícil determinar cuándo un paciente asintomático dejó de contagiar. En un paciente asintomático yo me basaría en la aparición de anticuerpo IgG. Bueno, básicamente es eso, la evidencia de que haya algún tipo de paciente plenamente inmune y que no contagie es nula, no existe eso. Entonces hay que tener mucho cuidado para no transmitir la enfermedad y
cuidarnos pensando en cuidar al resto de la población. Espero que les haya gustado la conversación de hoy. Esto va a ser publicado mañana por la mañana, o sea que esto va a ser publicado el martes 30 de junio. Y espero que le puedan dar, suscribirse por aquí para que tengan las últimas noticias del canal. Una de las cosas que vamos a hablar en los próximos días es acerca de cómo algunas drogas parecen funcionar y el por qué es que en realidad estas no funcionan como uno pensaría. Les dejo aquí un videito por esta zona para que lo vean, que me parece que les puede gustar. Gracias, hasta la próxima. Manténganse a salvo.